Catedrática. Buen día, compañeros y compañeras. En esta ocasión nuestro grupo les hablará acerca del riesgo y el rendimiento. Estos son los integrantes que conforman nuestro grupo. En el desarrollo de nuestra profesión como administradores de empresa, debemos comprender que en todo movimiento realizado en la administración se tiene un nivel de riesgo y rendimiento. El riesgo mide en las empresas la incertidumbre que puede provocar inestabilidad en sus procesos. El rendimiento, en cambio, es la ganancia o pérdida de una inversión. Los riesgos, al ser identificados de manera correcta, pueden ser una oportunidad en la empresa para mejorar y lograr un rendimiento en los procesos de la misma. Todas las empresas desean lograr que su rendimiento sea óptimo. Para ello es necesario que se tenga un control de las actividades para conocer el nivel de rendimiento en todas las áreas de la empresa. Dentro de nuestros objetivos tenemos el objetivo general, el cual es comprender la importancia de analizar el riesgo y el rendimiento organizacional dentro de las empresas. Dentro de nuestros objetivos específicos encontramos explicar los conceptos sobre riesgo y rendimiento, identificar los tipos de riesgo y por último analizar la forma utilizada por las empresas para medir el rendimiento. Yo hablaré acerca del riesgo financiero. Este se refiere a la posibilidad de que ocurra un evento que tenga consecuencias financieras negativas inesperadas para una organización debido a los movimientos del mercado. Estos riesgos pueden provocarse por una mala administración de los flujos de caja o por los riesgos relacionados con ingresos por debajo de lo esperado. Bien, esto básicamente es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o de que se sufra un daño debido al rendimiento de la inversión. Cuando una empresa o uno como individuo desea hacer algún tipo de inversión o estrategia financiera, debe de conocer cuáles son los peligros que conlleva realizar ese tipo de decisiones con el objetivo de desarrollar tácticas que puedan hacerle frente a situaciones que afecten a las inversiones de la compañía. Hay diferentes tipos de riesgo y dentro de estos se encuentran los siguientes. Número 1, el riesgo de mercado. Se origina en gran parte por las incertidumbres económicas, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de una sola en particular. Las variaciones en los precios de los activos, de los pasivos y de los derivados forman parte de esas fuentes de riesgo. Por ejemplo, sucede con los movimientos de los precios de los activos financieros, como las acciones. Supongamos que yo tengo acciones en X empresa. Esta empresa tiene muchísimas acciones y sale a venderlas, pero sucede que hay mucha oferta y poca demanda. Los precios caen y este en consecuencia tendrá un efecto en el precio de las acciones y me afectará a mí como accionista. Otro ejemplo podría ser que posea una cuenta de ahorro en dólares, pero pasa que se devalúa la moneda y debido a esto, el dinero que tengo en esa cuenta perderá valor comparado a lo que tenía antes. Luego tenemos el riesgo de crédito o riesgo crediticio. Este se refiere a la posibilidad de que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o de que lo reciba con atraso. Es entonces una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor de cumplir con sus obligaciones de pago. Por ejemplo, cuando un comprador obtiene un crédito para la compra de un automóvil o de cualquier otro tipo de bien material, este se compromete a devolver dicho préstamo más los intereses. Sin embargo, existe la posibilidad de que el deudor no cumpla con el pago de la deuda. Siguiendo con el tema de tipos de riesgo, podemos encontrar también el riesgo de liquidez. Este consiste justamente en la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos. Una de las causas posibles es la mala gestión del flujo de caja. Una compañía puede tener una cantidad significativa de patrimonio, pero al mismo tiempo un alto riesgo de liquidez. Esto se debe a que no puede convertir esos activos en dinero para subsanar sus gastos a corto plazo. Y esto es porque usted no puede algunos activos volverlos en efectivo de la noche a la mañana porque no son activos que usted va a poder mover como un inventario, como otras cosas que son fáciles de poder convertir en efectivo, porque realmente las obligaciones a corto plazo son una de las obligaciones que no pueden esperar. Un ejemplo de lo que son riesgo de liquidez, podemos tomar así como las empresas de bienes raíces, que esas empresas no pueden vender una casa de un día para otro, o sea, es algo que tiene que tener un proceso, así como también los bonos. Los bonos son otro aspecto que tienen su tiempo, un proceso para poder convertirlos en efectivo. Otro tipo de riesgo que podemos encontrar es el riesgo operacional.
Este riesgo sucede por la falta de controles internos dentro de las empresas, fallas tecnológicas, mala administración, errores humanos o faltas de capacitación en los empleados. Las consecuencias de estos riesgos casi siempre desembocan en una pérdida financiera para la compañía. Ya sabemos que es muy complicado, ¿verdad? Este tipo de riesgo operacional pueden llegar, siempre van a afectar la parte económica de la empresa, porque por ello nosotros como empresa o como administradores de empresa debemos de tomar en cuenta las medidas de control para poder evitar este tipo de riesgo. Un ejemplo que podemos dar acerca de lo que es un riesgo operacional, podemos tomar en cuenta como las empresas Intel o Facebook, que han sufrido importantes pérdidas económicas por no haber anticipado los riesgos operacionales. Asimismo, le ha sucedido a varias entidades bancarias, como ser el Banco Ring, el Banco Barring y el Credit Lombard, que se encuentra en Francia. Entonces, por ello, como decíamos anteriormente, anticiparnos a este tipo de riesgos o llevar controles nos hacen que este tipo de riesgos no sucedan ni afecten la parte financiera de la empresa. Hasta aquí mi participación. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes y hablarles sobre el rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? El rendimiento es una ganancia de utilidad que se obtiene mediante inversiones, trabajo o operaciones financieras, en la cual esta se va notando un poco de ganancia cuando el capital va aumentando de la inversión u otro tipo de actividad financiera. Entonces, hay una manera en la cual se puede medir el rendimiento, y esto permite a saber al inversionista si se puede invertir o no. Un claro ejemplo, la bolsa de valores. Con la bolsa de valores hay inversionistas que quieren invertir en algún tipo de acción que ofrecen empresas, tanto como empresas grandes o un propio dueño de alguna empresa. Entonces, con esto ellos tratan de medir el rendimiento, si les conviene o no les conviene invertir. Y seguimos con el cálculo de rendimiento. Con el cálculo de rendimiento se puede calcular mediante una fórmula matemática, en la cual esta presenta lo que es la rentabilidad económica es igual al beneficio económico entre las actividades totales. Este tipo de fórmula conviene mucho a las empresas, ya que presenta lo que es si hay una capacidad tanto de productividad y económica para las empresas, ya que esta mide si hay algún tipo de ganancia y rendimiento para las empresas con la inversión que quieren realizar. Un ejemplo puede ser, supongamos que nuestra inversión fue de $1000 y que recibimos en el transcurso del año $50 de intereses. El cálculo de rendimiento es beneficios económicos son $50 y las actividades totales son los $1000. Entonces, durante el desarrollo del cálculo, que es la rentabilidad económica, es igual los $50 entre los $1000, que da un resultado de 5, que es el 5% del rendimiento de nuestra inversión. Teoría del portafolio. En el año de 1952, Markowitz ideó lo que era un portafolio de negocios para los inversionistas, el cual consistía en investigar cuáles eran los posibles riesgos y el rendimiento anhelado que podían tener mediante las inversiones. Este consistía en lo que era estudiar y analizar y tratar de disminuir los riesgos al momento de invertir en cierta empresa. De una forma más gráfica podemos ejemplificar esto de que trataba de invertir cierta cantidad en activos en mismas cantidades. A esto se le conoce como una diversificación ingenua. Ahora les hablaré acerca del rendimiento y riesgo de las estructuras de capital alternativas. Es un método para aumentar la máxima riqueza, la cual se implementa para la toma de decisiones sobre estructuras de capital. En esta participan dos factores claves de rendimiento y riesgo. Para calcularse, el rendimiento tiene que estar relacionado con el riesgo financiero. Esto se puede calcular de diversas formas. Según la teoría, el método preferido sería calcular primero el coeficiente beta relacionado con cada estructura de capital alternativo
y usar después el modelo de fijación de precios de activos de capital. Por ejemplo, podemos ver la siguiente tabla, dentro de las cuales nos da un índice de endeudamiento de acuerdo al coeficiente de variación de la GPA y al rendimiento requerido estimado según el mismo. En este ejemplo, si simplificamos diciendo que las ganancias se usaron para pagar dividendos, podemos cambiar el pago de dividendos por el GPA, que entre otras palabras sería lo mismo. Así que en esta ecuación podemos utilizar para medir el rendimiento de acuerdo al endeudamiento que utilicemos también el GPA entre el rendimiento requerido asociado. De esta forma, si regresamos a la tabla anterior, podemos observar que dentro del endeudamiento del 0%, nuestro rendimiento por acción sería de 6.2 puntos. En cambio, con el endeudamiento del 60%, nuestro rendimiento sería de 7.4 puntos. En esta instancia, lo que podemos entender es que las empresas utilizan el cálculo del rendimiento para determinar cuál es el estilo de inversión que deben realizar, por lo cual como emprendedores es importantísimo que conozcamos cómo calcular el rendimiento. Conclusión. Podemos definir de que mediante los conceptos de lo que es el rendimiento y el riesgo financiero, esto permite y hace ver a las empresas y a los inversionistas los posibles riesgos que se pueden tener al momento de invertir en acciones. Tenemos que tener en cuenta las situaciones de que existen los diferentes tipos de riesgo y que este va a variar dependiendo del tipo de rubro de la empresa. Y mediante el rendimiento nosotros podemos ver qué tan factible puede ser para las empresas y para los inversionistas invertir en ciertos activos.